Muchas gracias a todos por venir, en especial a Carras y al padre Florencio. También gracias a los que estáis online, que nos veis por streaming. Gracias a la Universidad Francisco Vitoria, que nos permite celebrar este evento. No solo lo permite, sino que lo promueve con alegría. Al rector Daniel Sada, que ha querido hacerse presente, no puede estar en el acto, pero ha venido solo para darle un abrazo a Carras, que a mí me ha conmovido para empezar. Al Instituto John Henry Newman, a Rocío Paula, a Aarón, a Alba, a Almudena y al padre Florencio, que es el director, que han organizado, que han promovido este evento, a Manu Oriol, director de Encuentro, que también quiere estar presente entre nosotros. Gracias, digo, sobre todo a Carras y al padre Florencio, que han aceptado esta invitación para presentar este libro que se publicó originalmente en italiano en 2009 y que acaba de publicar Ediciones Encuentro, aprovechando justo el centenario del nacimiento de don Giussani. Jesús Carrascosa, a quien muchos conocéis mucho mejor que yo, es el actual responsable del Movimiento de Comunión y Liberación en España y es uno de los primeros españoles, junto con José Miguel Oriol, que conoció el movimiento. El padre Florencio, por su parte, es sacerdote legionario de Cristo y ha dedicado su vida a la formación de los jóvenes, especialmente de los universitarios. Está ligado a la Universidad Francisco de Vitoria, a la universidad en general, pero a esta en particular, incluso desde antes de que naciera. Y actualmente es director del Instituto John Henry Newman, que es un lugar que busca la educación de la inteligencia, haciendo énfasis en las preguntas fundamentales que nos constituyen a todos. Esto es una confesión personal, yo y con Rocío y con Paula, que hemos organizado esto, estamos un poco nerviosos, pero al nervio le gana la ilusión. ¿Por qué digo nerviosos? Porque para nosotros este acto supone presentar a nuestras dos familias, ¿no? Es como cuando a uno le pasa que tiene un grupo de amigos a los que quiere mucho y va a hacer una cena para presentarle a otro grupo de amigos a los que quiere mucho, uno está como nervioso, ¿no? Como preguntándose, ¿se van a llevar bien? ¿Se van a entender? ¿Van a ver en el otro lo mismo que yo veo? ¿Se van a querer como yo les quiero? Todos sabemos que una de las preocupaciones fundamentales de don Giussani fue la comunión, ¿no? Y el primer milagro de este acto, que yo ya he visto en el abrazo que Daniel le ha dado a Carras, que me antecede muchísimo, es esta comunión que ya se ve. Se me ocurría empezar diciendo que nos reúnen al menos tres cosas. La más evidente es el volumen, el libro que acaba de publicar en castellano Encuentro, que es una traducción de lo que Kamisashka, que es el autor, llama una biografía espiritual de don Giussani, una introducción a su pensamiento y a su vida. No es una biografía como tal. Para biografía como tal siempre, incluso el propio Kamisashka se remite al volumen de Alberto Saborano. La segunda es el centenario del nacimiento de don Giussani. El 15 de octubre, este sábado, se cumplirán 100 años del nacimiento de Monseñor Luigi Giussani en Desio. El Papa Francisco ha querido recibir al Movimiento de Comunión y Liberación en audiencia este sábado, a la que muchos de vosotros iréis, yo no puedo. La tercera cosa que nos reúne, se me ocurre, es la universidad. Estamos en ámbito universitario, ¿no? No solo la Universidad Francisco de Vitoria, sino la institución universitaria. De un modo peculiar, además, la Universidad Católica y la identidad propia de la Universidad Católica, una preocupación también para don Giussani, y su significado y presencia en el mundo actual. Nos interesa, creo, como Universidad Católica, mirar y aprender de quien, como don Giussani, tenía pasión por la educación, pasión por los jóvenes de su tiempo. Estas tres razones, evidentemente, no son ajenas la una a la otra. Sobrevolarán, creo, nuestras intervenciones, la conversación que vamos a mantener. No hemos planteado esto como una clásica presentación del libro con aportaciones, con el libro en la mano, etcétera, sino más bien queremos hablar sobre el impacto que ha producido en el padre Florencio y en Carras el encuentro con don Giussani, de diversos modos, de diversas maneras, desde diferentes lugares, pero como un acercamiento común. Antes de empezar, le hemos pedido a Manu que, como editor y también como hijo espiritual de don Giussani, nos cuente alguna cosa sobre el libro.
simplemente atiendo a lo que me ha pedido Juan Serrano. Me sumo a los agradecimientos a la universidad que nos acoge, al Instituto Newman que lo organiza, y añado el agradecimiento a Juan Serrano, que es quien ha impulsado y quien ha promovido este momento. Me ha pedido que diga 2 palabras sobre Luigi Giussani, por no dar por supuesto que todo el mundo sabe quién es. 2 palabras también sobre su autor y ya está, ¿eh? Y 1 palabra sobre el libro. Luigi Giussani es conocido sobre todo por ser el fundador de un movimiento eclesial, Comunión y Liberación, que empezó en los años 50 en Italia y que hoy pues, es relevante y tiene presencia en todo el mundo, incluida nuestro país. Este año efectivamente se cumple el centenario del nacimiento de don Giussani, 1922, por lo tanto centenario, y yo estoy especialmente contento de este momento porque el mismo nombre de la editorial en la que hemos publicado este libro y en la que hemos publicado muchas obras de Giussani y de muchos otros autores, evidentemente, tiene que ver, es Encuentro, Ediciones Encuentro, tiene que ver justamente con ese encuentro. Mi padre y también Jesús Carrascosa, Carras, provenían de una experiencia de militancia obrera anarcocristiana, podemos decir, en tiempos de Franco, y bueno, aquel mundo en el que ellos estaban inmersos pues entró en crisis ya a la muerte de Franco, incluso antes, y en ese momento fue cuando primero mi padre, después Carras, conocieron la experiencia como liberación y luego conocieron a don Giussani. Y eso es lo que le llevó a mi padre en 1978 a fundar la editorial Encuentro, Ediciones Encuentro, llamada Encuentro precisamente por el encuentro que habían tenido con don Giussani, que les había revitalizado, digamos, su experiencia y su origen, el origen cristiano de la experiencia que ellos ya vivían o ya habían empezado a vivir en ese otro ámbito. Bien, Giussani, muy brevemente, es un sacerdote milanés que estaba orientado hacia el mundo más bien universitario de la formación sacerdotal, pero que en un cierto momento se da cuenta de que el cristianismo ha dejado de ser relevante para la vida de las personas y especialmente de los jóvenes, y le pide al obispo empezar a dar clase en un instituto público del centro de Milán. E inmediatamente, desde casi el primer día, empieza a aglutinar lo que sería un auténtico movimiento de personas, aunque todavía no tuviera nombre ni estatus ni nada de movimiento, sino personas que empezaron a ver un cristianismo atractivo, inteligente, a la altura de sus inquietudes, en diálogo con el presente, incidente, propositivo, de manera que, bueno, eso se fue aglutinando, primero en lo que se llamaba Juventud Estudiantil, Juventud Estudiantesca, y luego ya con el nombre de Comunión y Liberación a partir de los años 70, y llegando a ser lo que hoy es Comunión y Liberación en todo el mundo. Eso en cuanto a Giussani, espero que nos dará muchas más cosas más interesantes ahora. En cuanto al autor, Massimo Camisasca, es uno de esos primeros alumnos a los que encontró Giussani en ese instituto donde fue a dar clase. Así que desde el principio es uno de los que mejor conocen la figura de don Giussani, llegó a ser amigo, fue uno de los responsables de del primer núcleo de Juventud Estudiantil y después de la Comunión y Liberación, y se ordenó sacerdote. Y en 1985 fundó la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, una fraternidad sacerdotal de misioneros que está hoy presente también en todo el mundo. Fue su superior general también hasta 2012, cuando fue nombrado obispo de Reggio Emilia Guastalla, cargo en el que ha estado hasta este año, hasta 2022. Él es
un gran conocedor, por tanto, de Don Giussani, autor de varios libros, una historia en 3 volúmenes de movimiento y colonización y otros libros sobre otros temas. Y tenía efectivamente este libro que algunos se han preguntado, ¿pero por qué lo habéis publicado en 2022 siendo un libro de 2009? Bueno, pues el motivo es que queríamos publicar un libro que no estaba publicado y que queríamos publicar un libro en el centenario que fuera sintético y que fuera una presentación sencilla de quién es Don Giussani. Y yo creo que ese es el libro, es casi telegráfico, va recorriendo los aspectos de Don Giussani, los aspectos de su pensamiento, de su propuesta, de su experiencia del hombre y de Dios, como dice el subtítulo, con mucha frescura, pero con mucha sencillez. Así que es un libro que yo creo que es idóneo para conocer en primera persona y para dar a conocer a Don Giussani, así que también, ya como editor termino y os animo a que a la salida está el libro y por supuesto se puede adquirir. Nada más, muchas gracias. Gracias, Manu. Sí, por incidir en esto, es un libro de verdad muy sencillo, es un libro muy bien escrito, que da cuenta, es una introducción fantástica a Don Giussani, pero no hace falta ser de Comunión y Liberación, ni hace falta ser cristiano, hace falta saber leer para entender lo que quiere decir. Y está efectivamente a la venta a la salida. Así que os animamos a comprarlo. Bueno, digo que hemos traído a Carras y al padre Florencio y todavía no les hemos dejado hablar. Yo, la verdad, estoy aquí, pero querría estar allí. O sea, yo quiero fundamentalmente escuchar. También daremos paso después, al acabar el diálogo, a un tiempo de preguntas entre los asistentes o de comentarios, etc. Pensaba en la escuela de comunidad de hace 2 semanas. La escuela de comunidad, para los que no sean del movimiento, es el momento comunitario de encuentro del movimiento Comunión y Liberación. Giussani decía que era la catequesis semanal de los miembros del movimiento. Pensaba que hace un par de semanas estamos leyendo los ejercicios impartidos por el padre Lepori a la fraternidad. Y decía Lepori que madurar en la fe significaba, cito, pasar de la competición y la mutua pretensión, perdón, que se me ha olvidado el micrófono, pasar de la competición y la mutua pretensión, está hablando de Marta y María, a la conciencia madura de que compartir el valor de Cristo le hace aún más presente y más valioso para nosotros, ¿no? Para Marta y María, para nosotros. Es la experiencia de que compartiendo a Cristo lo poseo más. Yo soy testigo de esto en esta casa, que acoge la presentación del libro. Puedo poner muchísimos ejemplos, no los voy a poner. Pero me acuerdo de muchas cosas que me han contado y que yo no he visto, de la juventud del movimiento en España, de los años 90 en la Complutense, de los happenings, de Juve, de los debates sobre la existencia de Dios en la Complutense, ¿no? Que muchos de los que estáis aquí ya os veo que habéis estado presentes, ¿no? Me gustaría que comenzáramos por ahí. Hay algo de compartir a Cristo, en este caso, en la experiencia universitaria y en los primeros momentos del movimiento de Comunión y Liberación en España, en el que se puede hablar de una historia común. Yo he visto el abrazo que Daniel te ha dado. He oído muchas cosas de aquellos happenings, de aquellos debates, de aquel movimiento que había, que yo no he vivido en primera persona. Bueno, ante todo, y no protocolariamente, gracias por la invitación, porque esto hace más rica la universidad, porque la hace más de Cristo, la hace más universitaria y más de Cristo, y esto se agradece siempre. Y no puedo callar. Me voy a extender un poco, no extender, sino ahora respondo. Lo que para mí ha significado el encuentro con Don Giussani, no, sino con sus hijos, ¿no? El abrazo que a mí me dio alguien, un hijo espiritual de Don Giussani. Sí, yo conocí Comunión y Liberación por José Miguel Oriol, que me hablaba de sus aventuras con Carras cuando estabais empezando. Yo llegué en el 83 a Madrid. Se nota en mi acento que no soy de aquí, pero ya no sé de dónde soy. De todas partes, por Cristo, ¿no? Y él me hablaba de eso. Y vino Don Giussani, creo recordar que al Colegio del Recuerdo,
Y fui a una conferencia suya, había muchísima gente, pero es todo mi contacto, un contacto así. Pero luego estábamos trabajando con los universitarios. Yo me tardé 4 años en que el delegado de Pastoral Universitaria me recibiera, porque Legionarios de Cristo y Guerrilleros de Cristo Rey no se distinguían en aquella época, ¿no? Entonces, uno va cargando con el peso de los prejuicios por todas partes, ¿no? Y esto fue porque, gracias a Dios, ya el obispo auxiliar era don Javier Martínez, el delegado de Pastoral Universitaria, que se creó la delegación, era José Miguel García, y me recibió. Y yo dije, a ver qué pasa. Y le dije, oye, ya empezaba todo lo de Juve y todas estas cosas, ¿no? Le dije, oye, José Miguel, si pudiera echar una mano. Y es como si le dijera, yo pensando, ¿qué va a decir? No sé, fíjate, déjame pensarlo, que es lo que llevaba 4 años escuchando. Inmediatamente me dijo, Ingeniería Aeronáutica, nos hace falta en la Escuela Técnica de Ingeniería Aeronáutica, ¿tal? Entonces ahí empezamos la labor que estaba hacía un par de años, empezando don Javier Martínez en Madrid, y ahí éramos la panda de Javier Martínez, ¿no? José Luis, Alfonso, no sé si hay alguien más de aquella época, pero era la presencia de la universidad pública de la iglesia, ¿no? Entonces fue un primer abrazo. Luego, por providencia de Dios, esperada pero no pensada, surgió la oportunidad como una evolución no natural sino providencial de Juve, que surgiera Francisco de Vitoria, porque el carisma Regnum Christi incluye instituciones, ¿no? A diferencia de otros carismas. Entonces hicimos todo, vimos que era posible empezar y que Dios nos ayudara, porque era empezar, en fin, David contra Goliat, en muchos sentidos, sin medios, sin fama, con un colegio de 300 alumnos que era el que apoyaba, de 400 alumnos, en fin. Hicimos el plan, vimos la viabilidad y bueno, pues antes de lanzar esto hay que hablar con el obispo, ¿no? Para pedir permiso. Entonces fui a ver al cardenal Suquía y él me dijo, mira, ya estaba de salida. Me dijo, mira, Florencio, el que se encarga de estas cosas es Javier Martínez. Habla con él. Yo no sé qué decirte. Entonces yo para empezar dije, bueno, no me ha dicho que no. Entonces, esto para mí en aquella época era puedo seguir dando pasos. Y yo ya gracias a Dios conocí a Javier de nuestras aventuras universitarias. Entonces llego a su despacho y me dice, me ha dicho el cardenal que queréis hacer algo de una universidad. Entonces, todo lo que oíamos cuando contábamos esto, no solo era, ¿y quiénes sois? ¿Qué respaldo tenéis? Obvia pregunta, ¿no? Sino también, si ya hay universidades católicas, no hace falta una, ¿para qué queréis otra? Y me daban el nombre de todas las que hay aquí en Madrid y en España, ¿no? Y tenían razón, ya había muchas, pero ¿para qué queremos una? Pues quizá nuestro carisma puede aportar algo, ¿no? Entonces yo, a pesar de conocer a Javier, iba más desde el miedo que desde la profunda confianza. Por eso digo, ¿quién me ha dado a Cristo a mí? Un abrazo de Javier. Entonces llego a la oficina, siéntate Florencio, al arzobispado. Y me dice, ¿qué quieres? Y le cuento tal, hablé con él. Y sin pensar me dijo, mira, nos vamos a poner de rodillas tú y yo en este momento y vamos a rezar un Padre Nuestro para que Dios bendiga este proyecto. Y nos pusimos de rodillas en su despacho. Yo no pude rezar el Padre Nuestro porque tenía, ¿no? Lo rezó él y yo me subí a los hombros de ese gigante tal. Y a partir de ahí un apoyo, en fin, ya no os cuento la historia, pero os la podéis imaginar, ¿sí? En muchísimos sentidos. Y entonces, para mí un abrazo de comunión y liberación que me ha dado a Cristo es este que estoy contando. Entonces, saber que la Iglesia, por medio del obispo, nos daba ese abrazo y decía, Dios bendiga este proyecto, no hace falta más. No había dinero, no había profesores, no había edificios, no iban a ser aquí, en fin, 1000 noes que han ido superándose gracias a Dios, gracias a esa providencia. Entonces, ese abrazo de Javier, no puedo olvidarlo. Me imprimió carácter afectivo, espiritual,
y hace un par de años que vino, se lo recordé y se acordaba, ¿no? Entonces, y luego, bueno, ya muchas otras aventuras. Entonces, este es el gran abrazo que yo he recibido, digamos, confirmatorio, pero a lo largo del tiempo. Encontrar hermanos, amigos, leer, yo me he leído y meditado muchos de los ejercicios espirituales de Julián Carrón. Y he hablado con muchos amigos, con muchos colegas, con muchos compañeros. Y para mí, Comunidad de Liberación siempre ha sido eso. Conociendo ese carisma, conozco mejor el mío. Y complementa, o sea, en el fondo es Cristo y es la Iglesia. No hay una diferencia en el fondo, pero sí en matices, que un carisma matiza o enfatiza más que otro, sin perder la esencia ni la comunión profunda. Pues a mí esos matices me han ayudado muchísimo a profundizar en lo mío, en lo nuestro. Cuando escribimos los estatutos, no los estatutos, porque eso es una cosa jurídica, sino el ideario que queríamos, yo me leí el sentido religioso, ya no para conocerlo y meditarlo, sino para ver cómo se habla de Cristo en una universidad en donde hay universitarios que no les interesa Cristo. Que eso es. Aquí, este año pasado entraron 3.070 alumnos. De los 3.070 alumnos que entraron, yo diría que 300 vienen porque esta es católica. Porque los del Mater, los del Retamar, los de el Everest, etcétera, quieren tener más o menos... Vienen por otras cosas, honestamente, aunque no estén opuestos, pero no vienen porque sea católica. No, en fin, bueno, esto podían profundizar. Pero entonces, ¿cómo hablamos a unos jóvenes que no vienen a buscar a Jesucristo a la universidad? Obviamente. Y si nos ponemos a hacer prédicas de no sé qué tipo, lo que van a salir es salir corriendo, ¿no? Entonces había que darle otro enfoque. Y una fuente inspiradora muy profunda fue no la literalidad del sentido religioso, que también, eso es lo que ha inspirado la joya del Instituto John Henry Newman, que es un seminario sobre credibilidad de Jesucristo y de la Iglesia, sino ese espíritu universitario profundo de abrir la razón, ¿no? Termino para que veáis hasta dónde llega transformado vuestro carisma. Cuando otro carisma lo recibe y lo trata de aplicar, siempre hemos dicho que si, y esto es medio hereje, que si viniera el cura de Ars y se sentara en un confesionario de Francisco de Vitoria, con la juventud que entra aquí, se moriría de aburrimiento. Porque aquí nadie, muchos de esos jóvenes ni saben lo que es el pecado, y menos el sacramento de la reconciliación, y etcétera. No tengo que abundar en ello porque lo sabéis. Entonces, si no vienen a eso, bueno, ya sé que la gracia de Dios los llama donde estén, y en fin, no me echéis teología de la gracia porque me la sé. Pero era eso, ¿no? Pero ¿cuál era el carisma, la intuición de fondo? Si no llevamos la inspiración católica al aula, no a la capilla, y ya tendremos crucifijos en las aulas, pero son adorno, no son inspiración de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar el carisma o la misión de la universidad al aula? Fíjense, fijaos qué elemental pregunta que nadie se hace, o que poquísimo se hace, y hay toda una historia. Entonces, ese abrazo nos llevó a pensar, bueno, vale, si esto va a ser una universidad católica, que lo sea en serio. ¿Y dónde nos jugamos la misión? No en la capilla. En la capilla los pocos que van, que recen por nosotros, que bien nos vendrá esa, pero en el aula nos la jugamos. Y no podemos enseñar lo de siempre, ¿no? Derecho, derecho positivo. Economía, economía liberal. Ciencia, materia pura. Somos neuronas y conexiones neuronales y más allá es todo... En fin, ya sabéis lo que la razón reductiva de cómo está formada, ¿no? Entonces, ese llevar al núcleo donde nos jugamos todo en la universidad, que son las aulas, obviamente también la investigación, el carisma, y trabajarlo ahí, y esto lo podría desarrollar, pero no venimos a hablar de Francisco Vitoria, sino del abrazo de Comunidad y Liberación, o al Regnum Christi, o a esta universidad, es sin esa intuición y alguien que ha trabajado mucho. Termino. Perdonadme, hijos de don Giussani. Yo leyendo a don Giussani,
me costaba entenderle algunas cosas, ¿no? No es fácil el lenguaje y he oído a muchos de vosotros que os pasa lo mismo. Entonces yo me preguntaba, queriéndolo entender de verdad, ¿y por qué es tan esencial, entendiendo por esencial la fuente de todo, ¿no? De donde brota todo? Y para expresar eso hay que dejarse muchas cosas en el camino. Entonces, mi respuesta es porque este es un místico, hablando de filosofía, no de su vida espiritual. Y con esa visión mística desde Cristo a la realidad, eso sí es penetrar el fondo de todo. Y hablar e inspirar, ¿no? Entonces, es mi única explicación de por qué no le entendía a don Giussani, pero por qué lo seguía leyendo y buscándole en esa expresión algo. Y creo que ha dado fruto, obviamente en mí, porque es de quien puedo hablar, pero en tantos otros el abrazo de los hijos de don Giussani para mí ha significado esto. No, sobre la dificultad de leer a Giussani. Me tocó presentar el libro del sentido religioso en el Vaticano con el cardenal Schönborn, que era el arzobispo de Austria. Me tocó presentar el libro y tiene... Sí. Y antes de presentar el libro, el cardenal me dijo, es un libro importante, pero es difícil de entender. Y yo le dije, pues a mí no me parece tanto, porque los negros en África del movimiento lo entienden. Hacían escuela de comunidad sobre el libro, ¿no? Y hacían escuela de comunidad sobre este libro que hacía todo el movimiento. Sí, no es fácil, pero dentro de una experiencia se entiende y se enamora uno de él, ¿no? Yo de Giussani, este libro, es un libro que he leído de un tirón. O sea, Kamisaska es muy amigo y efectivamente es uno de los primeros. Y Kamisaska, cuando escribió el libro, yo estaba en Roma y habíamos hablado de esto, habíamos visto algunas cosas sobre este libro, ¿no? O sea, que es lo que él estaba escribiendo. Es una joyita de libro, porque es un libro muy sencillo, son 120 páginas, y yo creo que está muy bien descrito de una forma muy esencial el pensamiento de Giussani, el planteamiento educativo de Giussani. Para mí, Giussani fue la persona clave de mi vida, porque nosotros vivíamos un ideal que era el ideal libertario, es decir, un anarcocristianismo, pero el cristianismo no quedaba casi nada, ¿no? ¿Por qué? Y descubrí el por qué. Porque Giussani decía que cuando él iba hacia Rimini con un grupo de muchachos en el tren, iba hablando, oyéndoles cómo hablaban, ¿no? Y Giussani ahí se dio cuenta que estos son católicos, pero con la Iglesia no tienen nada. Con el cristianismo verdadero no tienen nada. Y él dice, el problema es, ¿dónde está el problema? El problema es que hay una división entre la fe que la Iglesia transmite, no tiene que ver con la vida. La fe no tiene que ver con la vida. Y las iglesias todavía están llenas, pero si la fe no tiene que ver con la vida, lo que no vale para la vida no es que se pierda, sino que se tira. Lo que no vale, si el reloj no funciona, de no ser que sea de oro o tenga un significado afectivo, te lo tiras, ¿no? Y Giussani es donde él plantea que la fe tiene que ser totalizante, es decir, tiene que abarcar todo. Y esa es la razón por la que él ve que hay que empezar por el principio y va a dar clase a un instituto, ¿no? A una escuela de bachilleres, ¿no? de esto. Y de allí nace el movimiento. Y con aquellos muchachos empieza a vivir la fe de forma totalizante. De modo que aquellos chavales, bachilleres, había elecciones dentro del instituto y participaban en las elecciones. Que dentro del instituto hicieron una revista que se llamaba La Zanzara, que es el mosquito, ¿no? y que
trataba de pinchar un poquito y lo hacían los chavales, ¿no? Hacían la revista. Pero todo esto nacía de la conciencia que él tenía de que Cristo era el acontecimiento máximo de la vida, ¿no? O sea que, es decir, él pintaba en su primera clase, es famoso el dibujo que hizo, que era una X arriba y debajo que surgían flechas, que las interpretaba como eran la descripción de las religiones. Las religiones son un esfuerzo del hombre hacia la X, hacia la incógnita de la vida. A ver qué hay, es decir, el que pueda llenar el corazón del hombre. Es eso que llamamos Dios, ponía X. Y solo hay una flecha que bajaba, las otras subían, dice, esto es el cristianismo, porque la X, esta incógnita, ha dejado de ser incógnita porque se ha revelado y ha entrado en una historia y se ha hecho uno de nosotros. Entonces esta ha sido una diferencia fundamental de que la fe tiene que ser totalizante, tiene que servir para vivir, porque si no sirve para vivir, lo que no sirve para vivir se tira. Se puede mantener como un adorno, en unos casos por un recuerdo afectivo, o como el reloj de oro que no funciona, que lo tienes porque o que no es de oro, porque es el primer reloj que tuviste, por lo que sea, ¿no? O sea, entonces aquello a mí me impresionó mucho este planteamiento, ¿no? Nosotros le conocimos gracias a Oriol, el padre de Manu, que en Frankfurt él iba por nuestra editorial, es decir, a Frankfurt. En Frankfurt no se venden libros, se venden los derechos para publicar libros y por tanto hay pocos participantes, ¿no? Porque los editores son relativamente pocos. Y allí conoció esta casa editorial de la Jacobuk, que estaba hecha por gente del movimiento, con un fondo editorial interesantísimo y teológico, pero que ellos publicaban una colección de sociología que nosotros soñábamos con poder publicar, de edición más pegó de París, y estos, que eran católicos y que algunos decían que eran muy de derechas o tal, publicaban la mejor colección de sociología de centro-izquierda que había en aquel momento. Entonces, estos olfatearon que a Oriol le había gustado el tema y que había una simpatía inicial, y entonces les dijeron que tienes que conocer al viejo. Tienes que conocer al viejo. El viejo tenía 50 y tantos años. Este viejo era Giussani. Pero viejo en un sentido familiar, en italiano, de il vecchio, o sea, el sabio. ¿No? Y entonces fuimos Oriol dijo, yo quiero ir a conocer al vecchio, ¿no? Yo estaba en crisis total porque veía cómo se derrumbaba el anarquismo a mis pies, ¿no? Es decir, porque todos habían planteado cambiar la sociedad, cambiar el mundo, pero sin plantearse el problema de quién cambia al hombre, ¿no? Porque todos eran rusonianos, es decir, el hombre es bueno y la sociedad es mala, pero la sociedad la hace el hombre, aunque luego la sociedad influya sobre el hombre, pero el origen de la sociedad es el hombre, y por tanto, si no hay quien cambie al hombre, es difícil hacer una sociedad que sea diferente, ¿no? Entonces, es decir, él dijo, yo voy a conocer a este Giussani. Y como era muy exagerado, pero un gran aventurero, dijo, yo voy contigo para ver juntos este Giussani y conocerlo al mismo tiempo. Y allí fuimos, y allí le conocimos, y Giussani me impresionó. Es decir, yo tenía, siempre lo cuento, a los que me habéis oído, pues me perdonáis porque hablo para los que no me han oído. Es decir, de Giussani yo tenía un prejuicio que era cura, ¿no? Y que era el jefe. Y un anarquista, es decir, los jefes no los aman nunca, ¿no? Aunque tenía un amigo anarquista muy sabio que decía, es decir, en esta asamblea había uno que decía, que dirigía la asamblea, decía, porque aquí no manda nadie. Y ese amigo mío decía, en todos los sitios manda alguien. Y es mejor saberlo que no saberlo, ¿eh? Es mejor saberlo que no saberlo. Entonces, superado este prejuicio, porque veía que la gente que estaba con él eran libres, es decir, en la relación con él, gente que después han llegado a ser grandes figuras, como el cardenal Scola, que
que le faltó un pelo para llegar a ser papa, ¿no? El único problema es que entró como papa y salió como cardenal. O sea, hay un dicho en Francia, en Italia, que dice eso. Los que entran como papas salen como cardenales. Pero muy famoso y muy profesores importantes de universitarios eran libres. Y se discutía a muerte. Y eran inteligentes. Pero de aquel encuentro, y termino con esto, de aquel encuentro la cosa que más me impresionó fue que nosotros habíamos ido porque queríamos hacer una revista clandestina que se llamaba Liberación. Faltaba todavía la comunión, pero estaba la liberación. Y detrás de aquella conversión, el objetivo de aquel viaje era tener la logística para enviar una persona a hacer la revista clandestina en Milán. Al final de aquella cena, después de haber hablado de lo divino y de lo humano, Giussani puntualísimamente dijo: vosotros habéis venido porque necesitáis ser ayudados para hacer esa revista Liberación que queréis hacer. Para eso, el que venga tendrá que tener una casa. De eso me encargo yo. Y tendrá que tener un lugar, una oficina donde trabajar, y de eso también me encargo yo. Para publicar las imprentas, con Yatabuk tenéis todo. Así de concreto. Y entonces a la vuelta, yo estaba muy mal, muy en crisis, una tristeza enorme, porque estaba dando la vida por algo que no podía ser. Y mi mujer dijo: nos vamos nosotros a hacer la revista. Y allí nos trasladamos a Italia a hacer la revista. Y estuvimos 2 años y allí conocimos a Giussani más profundamente y más intensamente, ¿no? Pero de Giussani nos comunicó que existe el acontecimiento máximo que uno se puede imaginar, porque es el único que puede responder y llenar nuestro corazón. Y esto lo llamaba la pretensión cristiana. La pretensión cristiana. No sé si has dicho que salía la liberación, ¿no?, la revista, y que faltaba la comunión. Yo he recordado una frase del Sentido Religioso en la que Giussani dice que la única rémora frente al poder, que yo creo que seguro que a ti te habrá resonado por tu pasado anarquista, ¿no? La única rémora frente al poder, la verdadera rémora frente al poder, es la verdadera religiosidad. ¿Qué tiene que ver la resistencia frente al poder con el cristianismo, incluso en ámbito político? El libro trata esto también. ¿Y qué tiene esto que ver con la liberación? Es decir, ¿cómo viene Cristo a liberar y qué diferencia hay con lo que tú habías visto en el camino que estabas haciendo? Sí. Bueno, no sé si está Florencio quiere decir algo sobre esto. O sea, ¿no? Es una pregunta muy chelina. Luego te diré yo una reñuna. Venga. No, yo voy después. Sí. Bueno, es decir, plantea esa cuestión de frente al poder, ¿no? Sí. O sea, Giussani, es decir, la comunión, es decir, para Giussani, es decir, este acontecimiento que ha entrado en la historia, esa X que ha entrado en la historia, es decir, permanece entre nosotros. Es decir, y esto es la diferencia fundamental que yo, después de 9 años en un colegio de jesuitas, y un buen colegio, ¿no?, al que debo mucho también, ¿no?, pero que no me salvó la fe, porque la fe no tenía que ver con la vida. Y por otra razón, porque León Felipe, es decir, que yo siempre he dicho que era un poeta mexicano, pero me parece que era un emigrado del republicano español, poeta que fue a México, pero yo lo considero siempre un mexicano, que escribía desde México. León Felipe tiene una poesía que dice: porque Él vino, Cristo, Él vino, nos marcó nuestra tarea y se fue. Y yo decía, si se fue, pues no me interesa mucho. Y si encima nos marca la tarea y se va, todavía me interesa menos, porque de tarea estoy servido, de tarea estoy servido. Entonces,
Giussani era lo contrario. Giussani dice que él vino y permanece entre nosotros. Y si esta permanencia es verdadera y él es la verdadera y única respuesta última al corazón del hombre, respuesta a la razón y a la libertad. Si esto existe, esto es el top, es el máximo. Esto es el máximo. Y por eso es el acontecimiento. Pero a diferencia de León Felipe, él concretaba cómo permanecía entre nosotros. Y la forma de permanecer entre nosotros es esa comunión. Es decir, esas relaciones nuevas que Cristo acontecimiento posibilita y que son de relaciones fraternas y de amistad verdadera, ¿no? ¿Qué es la señal que el acontecimiento que Cristo puso para ser reconocido en el tiempo? En esto conocerán, si os amáis los unos a los otros. En esto conocerán que sigo presente. ¿Sí? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Ahí estoy yo. Pero esto es posible y tiene valor por 2 frases que Giussani siempre repetía. O sea, que Giussani decía, muchas veces me dijo, o sea, yo siempre que hablo en público hay 2 frases que siempre he prometido repetir. O sea, la primera es que el que me sigue tendrá el 100 por 1 en esta vida. El que me sigue tendrá el 100 por 1 en esta vida. Y después la vida eterna. De modo que la prueba de que la vida eterna es verdadera es posible es si el 100 por 1 es verdadero. Y el movimiento, es decir, nace así. Y por otra frase, la otra frase que Giussani quería siempre repetir era: quienes os habéis bautizado, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, las grandes divisiones sociales, culturales y políticas, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, la comunión no es que la inventamos nosotros, sino que tenemos que reconocerla, porque nos ha hecho uno por el bautismo en Él. Pero esta comunión, si es verdadera, y tiene que ver con la vida, tiene que ser liberación. Se convierte en liberación. Pero para eso, es decir, hay que ser educados en este deseo de ser una presencia para que Él esté presente, ¿no? Y esta presencia, Giussani era una persona que tenía, Giussani era racionalidad pura. Giussani planteaba, me acuerdo que había cenado, yo tenía una cena como responsable del movimiento en el Centro Internacional en Roma, con otro cardenal que se llamaba Broccoleschi y que era el responsable de toda la educación católica de la Iglesia, ¿no? Y tuvimos una cena y al final de esa cena yo quedé contento, ¿no? Y entonces hablé con Giussani y dijo: este Broccoleschi es un buen tío, o sea, yo que se puede contar con él, tal, tío, porque tiene la misma propuesta que nosotros. Y Giussani me dijo: no basta tener la misma propuesta, hay que tener además el método. Porque si no tiene el método, la propuesta es como una meta, que sin el método no tiene el camino para llegar. Y si cuanto más atractiva sea esa meta, sin camino, es mejor olvidarla para no desesperarse, porque es una meta inalcanzable. Y Giussani es profundamente metodológico. Él tiene una propuesta, que el acontecimiento de Cristo se ha hecho carne, vive entre nosotros a través de esta comunión, que si es verdadera, se convierte en liberación. Y para que esto sea, Giussani empieza a educar a vivir el ambiente. Como os decía antes, chavales de bachillerato les enseña a vivir el ambiente, a afrontar la escuela. ¿Me entendéis? A afrontar la escuela. Y cuando estos se hacen grandes en el club, participan, por supuesto, en todas las elecciones y tienen sus revistas, o tienen sus panfletos, o tienen sus carteles en que manifiestan lo que piensan, ¿no? Y los educó para afrontarla, porque tenía una propuesta y un método. Y el método era la misma comunión.
que se juega dentro de la realidad y dentro del ambiente. Pero luego él tenía, es decir, el método, y el método, él decía, para cambiar la realidad, es decir, hace falta educar a la gente del movimiento en las 3 dimensiones, que son como las 3 manos con las que un cristiano toca la realidad. Y sin esas 3 dimensiones no tiene manos. ¿Me entendéis? Y este es el problema de la Iglesia hoy, que cantidad de cristianos no tienen las 3 manos. Y más abajo tampoco tienen otra cosa. ¿Entendéis? O sea que este es el problema de cantidad de cristianos, ¿no? O sea, que habéis oído la metáfora, ¿no? Entonces, esas 3 manos son la caridad, la cultura y la misión. La cultura, que tú das un juicio sobre las cosas. Que cualquier cosa que sucede, tú estás en un lugar donde aprendes a juzgar. Y donde das un juicio que si es interesante, si es razonable, si sirve de enganche para que el otro se interese por quién eres tú. Y la caridad, que es una capacidad de abrazar a la gente y que puedes decir a uno, pues coño, vente el sábado a cenar con nosotros que quiero presentarte a mis amigos, ¿no? Y la misión, que es la catolicidad, que es una apertura que te hace ser comprensivo e incluyente. De modo que, por raros que sean, por tal, tú eres comprensivo e incluyente, ¿no? De modo que, y eso es lo que a mí me ha permitido conocer a Carrón y a Javier Martínez, que éramos totalmente diferentes y estábamos en las antípodas, ¿no? O sea que cuando hicimos encuentro, habíamos hecho un panfleto diciendo quiénes éramos y era un díptico, y en la otra paginita eran títulos de los libros que íbamos a publicar, ¿no? Entonces aquel panfleto llegó a Carrón a través de una parroquiana suya, que es una de Cursillos de Cristiandad, una tía estupenda, que me recuerdo cómo se llamaba, y todo, ¿no? O sea, es decir, Carrón me llamó por teléfono diciendo, quiero conoceros, porque te quiero enseñar una cosa que no vas a creer si no la ves. Entonces vino, y hablamos, y la cosa que me enseñaba era que traía una carpeta con una lista de libros que querían publicar y que parte de ellos coincidía con los que nosotros íbamos a publicar. Entonces, ante esta situación, a Carrón le dije, mira, tu problema me parece que no es comercial y el mío tampoco, así que te invito a cenar esta noche, si quieres, a mi chabola. Yo vivía en una chabola de 32 metros cuadrados en el barrio de Palomeras, y allí vino, podía llevar un amigo, el amigo era Javier Martínez. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana en nuestro patio, 32 metros de chabola, imaginaros el patio, pero estaba muy bien ahí. Y al final de aquella cena, Martínez marchaba al día siguiente para Estados Unidos, porque tiene una formación excepcional, y porque ha estudiado mucho, y le dijo, vamos a casa de Calabia, otro amigo de ellos, y le dejamos un papelín por debajo de la puerta de que tienen que conocer al Carras y al Oriol, ¿no? Y así fue la cosa. Pero es esta excepcionalidad del acontecimiento que sigue presente en una compañía humana, y que esa compañía, si vive el acontecimiento, es comunión y es liberación. Y Giussani decía más, decía, dentro de la Iglesia hay carismas particulares y carisma general. San Francisco de Asís ha recibido, en un momento de crisis enorme de la Iglesia, por una falta de testimonio, de una falta de vivir la santa pobreza, y de forma escandalosa, ¿no? De riquezas y de todo esto. Y Francisco de Asís recibe la llamada de Cristo a seguir a Cristo pobre. Y fue clave para la Iglesia en aquel momento. Y usted dice, el carisma de Francisco, es un carisma particular. Que no quiere decir que sea, que por no ser general no sea importante, era decisivo en aquel momento. O el protestantismo. Llega el protestantismo, sí, contra el Papa y tal, y San Ignacio de Loyola recibe el carisma para defender al Papa y servir al Papa, y son los únicos que hacen el cuarto voto
de obediencia al Papa, los jesuitas. Y Giussani decía, y esto ha sido, y es una cosa grande, ¿no? Lo que hace falta es que se viva, ¿no? O sea, es decir, pero hay un carisma que es general. ¿Por qué? ¿Y por qué es general? Porque coincide con la naturaleza de la Iglesia. O sea, la naturaleza de la Iglesia es ser comunión, porque la comunión es lo que hace presente a Cristo. Es decir, en esto conocerán. De modo que la comunidad cristiana no es un lujo piadoso, es la forma de la continuidad de Cristo en la historia. Y es verdadera si es liberadora. Porque si no es liberadora, la comunión no se está viviendo bien. Y Giussani decía, el movimiento de comunión y liberación se distingue dentro de la Iglesia porque la Iglesia mayoritariamente todavía no vive la comunión y la liberación. Pero el día que la Iglesia viviera la comunión y liberación, el movimiento se perdería. Se perdería ganándose en esta confusión interna de la comunión cristiana. Estas son cositas que... El cristianismo no se opone al poder, es el poder el que se opone al cristianismo. La propuesta cristiana no es reactiva, es tan propositiva como lo acaba de describir Carras. Cambiar el mundo, cambiar las relaciones para cambiar el mundo, porque eso es lo que produce el acontecimiento, el encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, es el poder el que se opone al cristianismo. Y el poder tiene niveles. Entonces, lo que hace también el cambio de mirada del encuentro con Cristo es ver todos los niveles que tiene el poder resistiéndose al cristianismo, porque le quita el poder, obviamente, ¿no? Y uno es desde la convicción que Cristo ha resucitado. Sabemos que el príncipe de este mundo, aunque tenga victorias parciales, como le encantaba recordar a Ratzinger / Benedicto XVI, tendrá victorias parciales y ahora tiene bastantes, pero el triunfo es, el poder ha sido derrotado. Y esa mirada que ve el mundo y toda la realidad en todos los niveles, desde la actuación del príncipe hasta la actuación de los que ni saben a quién sirven, pero se oponen sin saber a veces por qué al cristianismo. Bueno, el cristianismo tiene esa mirada para saber cómo afrontar, cómo discernir y cómo hacerse presente en el mundo para cambiarlo cambiando las relaciones, ¿no? Y cambiando el saber estar en el mundo de otra manera. Entonces, ¿cómo se opone el cristianismo al poder? De ninguna manera. Siendo el mismo que ya el poder se encargará de darnos patadas, a veces teniendo resultados, pero al final no. He hecho una pregunta chelina, según el padre Florencio, voy a hacer una riñuna o Francisco Vitoriana. Dice Kamisashka en el prólogo que don Giussani apostó, en el prólogo la edición española, ¿no? O sea que esto es nuevo, contenido fresco. Don Giussani apostó todo por las preguntas inextinguibles del corazón del hombre, por la contemporaneidad de Cristo, que hemos hablado, ¿no? De esto, de la unión entre vida y... Dice, por la inexhausta búsqueda de la comunión a la que aspira el ser humano de todos los tiempos y latitudes. A mí me parece que aquí hay un punto de unión fundamental, no sé si entre Francisco, sí sé que entre Francisco y Vitoria, pero de un modo peculiar con el Instituto John Henry Newman. Y hablaba antes el padre de la cosa más grande o más visible que hacen, que es el seminario, que no ha dicho el nombre. El seminario se llama El sentido busca al hombre. Y luego cuando Carras hablaba del diagrama que dibujaba Giussani en la pizarra, ¿no? Esa foto famosa con la X que habla de la encarnación, me parece que el sentido busca al hombre quiere decir justamente esta imagen de Giussani y hace referencia a la encarnación. Pregunta, perdón por la impertinencia, padre, ¿cuánto de Giussani hay en la inspiración del Instituto John Henry Newman? También a nivel metodológico, como nos ha recordado Carras, ¿no? De la importancia del método. ¿Cómo quiere la respuesta? ¿En porcentaje o...? 100%. Cuando nos planteábamos hacerlo en serio, y por lo tanto la pregunta no es
La pregunta no es, ¿anunciamos a Jesucristo o no? Esta pregunta ya algunos eso no es universitario, eso para las parroquias, ¿no? Pero es obvia esa pregunta. No es qué, sino el método, ¿no? Sino el cómo. ¿Cómo se habla de Jesucristo a una gente a la que no le interesa Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué el 100%? Porque el sentido religioso es eso, es identificar en las flechas que suben hacia arriba una aspiración que solo la flecha que baja puede responder, ¿no? Y pensando, meditando en eso y formulándolo en nuestros documentos inspiradores, el ideario de la universidad, el perfil que queremos de los alumnos, el método que llamamos formar para transformar, o sea, todo eso que está después, sabéis que estamos empezando nuestro 30º curso, 30 años, es nada, la Complu a 5 minutos en coche lleva el año 500, ¿no? Entonces están festejando no sé qué centenario, en fin. Entonces, en esos documentos fundacionales había una intuición muy importante y es, que se ha expresado de muchas maneras, y es dar respuesta a preguntas no planteadas. Lo que hace uno con esa respuesta, por muy verdadera que sea y por muy Cristo que sea, es provocar resistencia. En unos poquitos que ya estaban abiertos, sí, a ver, háblame más, pero quien no está abierto, le suena imposición, se resisten, ¿no? Entonces, esa especie de dogma pedagógico de no dar respuestas sin remover bien la pregunta, que por otra parte no hay que exportarles la pregunta porque ya la llevan dentro pero no la reconocen, y esto decidme si no es el sentido religioso, ¿no? Entonces, ese dogma pedagógico, digo lo de dogma con D minusculísima, es primero las preguntas. Y luego viene un Cristo que, y bueno, y ya sabéis, no os doy la explicación a los que sois maestros de esto, pero cuánto y cómo está presente esa intuición profunda de don Giussani en ese seminario que quisiéramos que fuera una de las joyas, y que, puesto que es una intuición verdadera, inspirada por Dios a un místico que ha sabido traducirla a la vida cotidiana, es que hacemos la propuesta del seminario y hay pocas actividades en la universidad tienen la aceptación que tiene este seminario, porque es que responde, ¿no? Y ya poco a poco vamos consiguiendo que también muchos profesores, no podemos imponer a ningún profesor lo que tiene que enseñar en clase, obviamente, pero sí podemos enamorarlo, ¿no? Y muchos profesores que dan teología en cuarto o en tercero, teología es obligatoria, tenemos, bueno, no hablo de Francisco Vitoria, ya, la teología que dan, espero que el que preside esta mesa también sea uno de esos profesores de formación humanística, es el sentido religioso, ¿no? En todas las horas que tengan durante un semestre de clase. Entonces, ¿cuánto? 100%. ¿Y cómo ha llegado? Y ojalá llegue muchísimo más, pues que el Espíritu Santo nos inspire método, porque lo otro ya está. ¿Qué habría visto don Giussani? Lo sabes porque le has conocido y te lo ha contado, pero a lo mejor el padre Florencio también puede responder a esto porque lo ha vivido. Hemos pasado un poco de puntillas por esto, pero ¿qué habrá visto don Giussani en el tiempo que le tocó empezar su ministerio sacerdotal en Milán, ¿no? Que estuvo con Acción Católica? Esto que hemos dicho de que no había unidad de fe y vida, que le hizo, y nos cuentas lo que te dijo a ti, si quieres, también, le hizo irse a un instituto, teniendo una carrera prometedora académica, ¿no? Ya estaba dando clases en el seminario, había hecho el doctorado sobre teología protestante en Estados Unidos, y sin embargo lo deja todo y se va a dar clase a los chavales del Liceo Berchet, ¿no? ¿Qué habría visto en el ambiente, también en las personas mayores en la fe? ¿Qué habría visto en su familia? ¿Y cómo era esta iglesia o este ambiente cultural de los años 50, 40, 50 y 60 para que lo que nace sea un movimiento, ¿no? Lo que significa la realidad del movimiento? Bueno, en parte he dicho antes, ¿no? Que
él tenía total intención de hacer un movimiento. O sea, eso está claro. Tanto es así que yo en Barcelona le habían invitado a dar una conferencia en Barcelona en el Colegio de los Salesianos. Habían oído hablar de este Giussani. Entonces Giussani tenía una atención a las personas tan grande que me llamó para decir, me invitan a dar esta conferencia, acepto. Y nosotros que no teníamos un duro, le dije, te pagan el viaje. Te pagan el viaje. Hombre, claro, pues entonces acepta y así después te vienes a Madrid para estar con nosotros, ¿no? Entonces, en aquel viaje a Barcelona, coincidió que había una niebla terrible en Barcelona, el aeropuerto estaba cerrado, con los medios que había entonces, ¿no? O sea, pero los aviones que habían aterrizado podían despegar. No se podía aterrizar, pero se podía despegar. Y nuestro era para volver a Madrid y yo iba contándole mis penas a Giussani, diciéndole, pues mira, yo los libros del movimiento, tus libros, pues no se venden, o sea que había una dependiente del Corte Inglés que cuando yo vendía los libros anarquistas me decía, Carles, los libros se roban en aquella librería de allí. Y libro robado es libro vendido y leído. Porque nadie roba un libro para no leerlo, ¿no? Pero yo metía los libros de Giussani y ya no me lo robaba nadie. Y entonces estaba con una crisis total y absoluta. Entonces le contaba hacer el movimiento trabajando en una editorial no tiene sentido, no veo posibilidades, no esto. Y Giussani me miraba y una niebla terrible. Y decía, Carles, hay mucha niebla, pero el sol eche en italiano, pero el sol está. Lo contaba otra pena, mucha niebla, el sol está. Y subimos al avión, despega el avión, 10 segundos y el sol, ¿no? Y el cabrito me mira y me dice, el sol eche, el sol está. Y cuando uno ha visto el sol una sola vez en la vida, ya no puede dudar de que el sol está. Me mira y dice, ¿por qué si quieres hacer lo que yo hice, por qué no haces como yo hice? De modo que no me dijo lo que tenía que hacer, sino que me lanzó una pregunta. ¿Por qué si tú quieres hacer lo que yo hice, por qué no haces como yo hice? ¿Y tú qué hiciste? Yo fui a enseñar a un colegio, a un instituto. Yo al día siguiente empecé a buscar trabajo para empezar a dar clase como él en un instituto. Pero, es decir, aquello para mí, esa escena de Barcelona ha marcado toda mi vida. O sea, de modo que estuve 19 años en la enseñanza, hasta que nos pidió ir a Roma. Y yo siempre cuento que nos pidió ir a Roma, yo creo que en parte por puro egoísmo, porque mi mujer le hacía la fisioterapia a Giussani, y yo lo que quería tenerla cerca para que le cuidase, ¿eh? O sea, pero es una excepcionalidad. Quiero decir, mi mujer iba a hacer la fisioterapia de Giussani los sábados y yo iba a Milán los martes. Y es decir, un martes me dice, quiero veros a los dos juntos. A mi mujer y a mí, quiero veros juntos. Digo, pero no hace falta, o sea, que si a ella la ves el sábado y a mí me ves el martes, vivimos una unidad tan grande que lo que le digas a ella es como si me hubieras dicho a mí, o sea, que no hay ningún problema. Y Giussani dice, no, porque lo que os voy a pedir, no me atrevería a pedíroslo si no percibiera una total sintonía en cada uno de vosotros. Y fuimos el martes y entonces ahí nos planteó el trasladarnos a vivir a Roma, ¿no? A vivir a Roma. O sea, mi mujer tenía la vida más que resuelta, tenía un estudio de fisioterapia con 6 fisioterapeutas que trabajaban para ella, ¿no? Y la secretaria, la vida montada, y nos pidió ir
Pero la cosa que inolvidable para mí es el amor a la libertad que tenía. Es decir, si yo no percibiera una total sintonía en vuestra respuesta, yo no me atrevería a pediroslo. O sea, este amor a la libertad, a mí es de las cosas que, luchando por la libertad, más me impresionó de Giussani. Eso y el amor a la razón. El amor a la razón. A conocer la realidad según la totalidad de factores, ¿no? A tener en cuenta todo en la vida. Pero este amor a la libertad, en esta petición que nos hizo, a nosotros nos dejó muy tocados, ¿no? Sí, y con un deseo más grande de dar la vida, ¿no? Y luego, dentro de eso, y os cuento una cosa muy bonita de mi mujer, que llegaba el momento de ir a Roma, ¿no? Entonces, mi mujer sabía lo que nos jugábamos, ¿no? O sea, porque podíamos ir a Roma y Giussani morir a los 6 meses, ¿no? Y todavía no tienes una clientela, pacientes para tratar, y pues solo tratas a Giussani. Y luego al Papa, o sea que ha tratado al Papa también, ha tratado a los 3 papas. O sea. Entonces, es decir, la ida no, pues mi mujer ahí un día me dijo, yo estoy rezando la oración de Moisés. Y digo, ¿y qué? Con una expresión castellana, ¿y qué coño es la oración de Moisés? Y dice, es, Señor, la oración que hizo Moisés, o sea, cuando le pidió sacar al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de Egipto, para atravesar el Mar Rojo, y dice, Moisés reza a Yahvé diciendo, no me hagas salir si tú no vienes con nosotros. Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir. Y Yahvé le responde de día en forma de nube y de noche en forma de fuego. Y cuando nos llegó el momento de ir a Italia, nos dijimos, Él viene con nosotros, ¿no? Él viene con nosotros, ¿no? Pero es esta libertad que percibimos en Él, que Giussani nunca, yo no le he visto soportar todo. Soportar todo. Los límites de las personas, porque todos somos, en general, todos somos limitados. Solo conozco a uno que no lo es, que dice que no lo es, pero todos los demás, en general, somos limitados, ¿no? Entonces, los límites de las personas nunca le crearon problema, porque sabía que Dios actúa a través de nosotros con nuestros límites y sirviéndose de nuestros límites, ¿no? Pero Giussani, si alguien atentaba contra la libertad de otro, o sea, era que se volvía incandescente y agresivo. O sea, que si uno le decía a otro, tú tienes que ser cura, o tienes que casarte con aquella, o tu novia, tal, o sea, ahí era, porque era un amor a la libertad enorme. Es el mejor anarquista que he conocido. No sé si te he respondido, pero bueno. Yo tampoco te voy a responder. Es que contaros de 2 abrazos más. Uno, o sea, todos sabéis la crisis de muerte por la que ha pasado la Legión de Cristo en los últimos años. Ya vamos saliendo. Nos ha salvado y nos ha rescatado la Iglesia con todo su amor. Y en esa época mala, el abrazo de mucha gente de Comunión y Liberación, ese poder mirar la realidad con positividad, y no me importa si eres muy pecador o medio pecador o lo que sea, pero te abrazo con el amor de Cristo, eso también nos sostuvo, ¿eh? Y una cosa similar, hay que poner ejemplo de los maestros, es la capilla que estamos construyendo, gracias a Dios, y es que en plena crisis habíamos propuesto un doctorado honoris causa a una gran figura de la Iglesia española. Se lo estaba pensando y estalla la crisis y dice, no, gracias. ¿Quién quiere un doctorado de esa universidad, no? Entonces, por varias cosas, se lo propusimos a Rupnik, que ya era un figurón,
en la iglesia, ¿no? Lo aceptó. Vino. Sucedió un encuentro de estos transformantes que transforman las relaciones, una relación preciosa, de la cual surgió que haga una capilla desde cero. Él siempre ha puesto mosaicos, ¿no? Ha restaurado, pero desde cero, y por tanto tener que aprender arquitectura y en la forma arquitectónica, además de la decoración, que si me oye él la palabra decoración de sus mosaicos me mata, pero no sé qué decirlo, ¿no? José Luis ya me está matando. ¿Cómo lo digo? Bueno, o sea, era una aventura también para él muy hermosa, ¿no? Entonces, en alguno de los diálogos que hemos tenido con él en Roma, yo le pregunté, oye, Marco, ¿por qué aceptaste el doctorado honoris causa? Y me respondió, porque estabais sufriendo mucho. Si eso no es un abrazo de Cristo, ¿cómo transforma la... Bueno, es compartir esto. Yo quiero... Bueno, no, porque no... Sí, lo voy a decir con perdón del Padre. Yo le pido perdón de antemano. Uno de estos abrazos que yo recibí en esta casa hace bastantes años fue del Padre Florencio. Seguramente ni se diera cuenta ni... Yo, para hablar de comunión cuento esto, simplemente para poner como delante un ejemplo de lo que significa la encarnación de la comunión. Hicimos, no sé si se acuerda, Padre, a mí me llamaron para una especie, suena fatal, pero básicamente era esto, de una feria de movimientos, después de todos los viajes a Tierra Santa que se empezaron a hacer y se organizó en el Colegio Mayor, y me acuerdo que había gente del Camino Neocatecumenal, estaba el Opus Dei, de Regnum Christi, bueno, de varios movimientos, y a mí me pidieron de comunión y oración. Yo voy a contar lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y una pregunta de uno entre el público que conocía muy bien la respuesta, pero que se sacrificó por el bien de los demás, le preguntó al Padre Florencio que por qué, si esta universidad es de los legionarios, deja que otros pescadores vengan a pescar a su pecera, ¿no? La pregunta fea, ¿no? Podríamos decir, o sea, como un poco incómoda, pero que no está dicho que uno no se la plantee. Y el Padre respondió, lo digo justo para bendecir esa comunión, ¿no? Primero, la pecera no es nuestra, es del Señor, primera cosa. Segundo, si pescan para Cristo, que se los lleven a todos, que nos quedemos sin trabajo, ¿no? O sea, si pescan para Cristo y lo hacen mejor que nosotros, pues yo me dedico a otra cosa, ¿no? Esto fue lo que vino a decir. Que a mí, o sea, me ha marcado y en medio de una crisis, Padre, lo digo de verdad, como una conciencia de que en el fondo el trabajo es para lo mismo. Creo que esta conciencia la mantuvo Don Giussani también. Yo estaba viendo en Italia cuando murió Chiara Lubich, y me acuerdo del telegrama que mandó el movimiento y de las palabras personales que Don Giussani dirigió por la cercanía que tenía, ¿no? Con los focolares, etcétera, con toda la iglesia. Esto, digo, por hablar de un abrazo mío también. Pero, y ya con esta yo damos paso a las demás, ¿no? Quería hablar sobre la importancia de la razón para Don Giussani. Y hemos dicho ya bastantes cosas. Es verdad que es muy difícil repetir. Digo, es muy difícil porque antes de empezar a decir ya nada, todas las preguntas que tenía estaban respondidas, ¿no? Pero tengo aquí apuntado, ¿no? Para Giussani era imperativo la defensa del uso de la razón. Hemos hecho mucha incidencia en la libertad, ¿no? O sea, se ponía, decía Carras, incandescente cuando alguien violentaba la libertad. Pero era imperativo la defensa del uso de la razón. Dice Kamisashka en el libro, que dice: Giussani fue un maestro de la razón, una razón que se conmueve y conmueve, sin por ello abdicar en modo alguno de su rigor, no una razón reducida a lógica o a demostrabilidad. Capaz de llevar al hombre al umbral del misterio, de implicarlo en su propia lectura de la vida. Una razón, en suma, capaz de ver en la belleza el camino hacia la verdad. Pregunto, como que más o menos intuye la respuesta, pero se sacrifica por el bien de los demás: ¿qué tiene que ver el cristianismo con la razón? ¿Qué tiene que ver la religión con el uso de la razón, ¿no? ¿Qué podemos decir en medio de un mundo que reduce la razonabilidad
a demostrabilidad o a lógica, a mero cálculo. Y en cualquier caso, o en último término, ¿qué tiene que ver la razón con la verdad? ¿No? Hay una frase de Giussani que se me quedó grabada a fuego: amare la verità più di se stessi, ¿no? Amar la verdad más que a nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver la verdad con la belleza? Dios, esto ya para... Sí, es para anotar. No, muy brevemente, para no aburriros. O sea, la razón, para Giussani es un amante de la razón y de la libertad, ¿no? Porque la libertad vive de la razón. O sea, es la razón la que nos permite, es la razón con la razón es con la que conocemos, y con la libertad es con la que decidimos, ¿no? Consecuencia de la libertad de la voluntad, que, habiendo sentido el atractivo por una cosa, quiere conquistarla, ¿no? Entonces, es decir, todo el mecanismo de, o sea, la razón para Giussani, es lo específico del ser humano. O sea, es decir, es lo más grande del hombre, es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Que son instintos, pero es decir, la razón es porque el animal conoce. Los animales conocen, pero no conocen según la totalidad de factores, teniendo en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta en la vida, ¿no? Entonces, para Giussani, es decir, esta dimensión de la razón hay que educarla. ¿Por qué? Porque está de por medio el instinto, porque está de por medio la parcialidad, es decir, querer abrazar una cosa que no tiene en cuenta todos los factores que están en juego, ¿no? De modo que Giussani ama la razón porque sin la razón no podría abrazar la fe. O sea, la fe es una consecuencia de la razón. O sea, que la razón, viendo, es decir, que lo que busca, hay alguien que tiene la pretensión de ser la respuesta total a esto, ¿no? Sí, es la fe. Y la fe es consecuencia de la razón porque ve que es razonable. Es decir, si a mí me dicen que Cristo es excepcional, que ha venido, que ha muerto por nosotros, pues es muy bello. Pero, ¿cómo sigue? ¿Cómo lo puedo encontrar yo? Entonces, yo lo he encontrado por una gente que nosotros habíamos llegado a Milán para hacer la revista clandestina. Sí, habíamos llegado un jueves y el viernes nos llamaron para decir españoles, ¿qué vais a hacer el fin de semana? ¿No? Y entonces pues dijimos, porque acabamos de llegar, visitar Milán, conocer la ciudad. Eso tendréis tiempo para hacerlo. ¿Por qué no venís con nosotros quedamos en una casa de campo a pasar el fin de semana? ¿No? Aquel fin de semana fue fundamental porque eran matrimonios jóvenes con niños pequeñitos, que los niños jugaban entre ellos, cuando hay niños no rompen las narices, y pues se podía hablar, se comía de maravilla, se soplaba estupendamente, ¿no? Con lo cual las ideas venían mucho mejor, ¿no? O sea, y se discutía a muerte, o sea, la libertad que tenían, y luego se cantaba, y mi mujer al final de aquella comida dijo, estos son más amigos que nosotros con nuestros amigos. Estos viven, o sea, gente que aprendía ruso para ir a Rusia, conocer cristianos perseguidos, para hablar con ellos y ver si querían publicar algo, gente que tenía un libro para publicar y que en Rusia era imposible, y traían el original y se publicaba en ruso en Milán y luego se veía cómo hacerlo llegar a Rusia, ¿no? Gente que aprendía el ruso para eso, ¿me entendéis? Y que eran listos, ¿no? Sí. Y lo mismo en muchos campos, ¿no? Pero entonces la unidad que había entre ellos, cómo vivían en la casa, o sea, que tenían la llave en la puerta y habían comprado la casa juntos, sí. Y cómo eran amigos, para nosotros la razón despertaba aceptar la fe, porque era razonable. Había un hecho que era excepcional,
y que eran así porque vivían a Cristo, habían encontrado a Cristo. Y decían que esa era la forma de la continuidad de Cristo en la historia. Pero eso correspondía con nuestro corazón. Nosotros queríamos tener unos amigos así. Y queríamos también nosotros poder ser así. Y todo esto nacía de la fe. Pero entonces la fe ante esos hechos era razonable. Porque es imposible ser así. Sin Cristo es imposible vivir así. No es posible vivir así. Giussani tiene un libro que se titula Es posible vivir así. Y yo digo, y sin la fe no es posible vivir así. Y si ese vivir así es la cosa más atractiva de tu vida, para tu vida, la más prometedora, ¿no? Que como yo digo, el 100 por 1 yo lo he experimentado en esta vida. Y si yendo allá no hubiera nada, que lo dudo porque el 100 por 1 lo he experimentado, pero imaginaos que no hubiera nada. Y yo digo, que me quiten lo bailado. ¿Sí? En lo que hay me lo he pasado pipa, ¿no? Y he disfrutado la vida. Por eso digo, la fe es razonable. Porque Cristo podía habernos dicho, en esta vida tenéis que joderos porque es así mi camino, ¿entendéis? Pero luego tendréis la vida eterna. No, Cristo dijo, sí, quien me sigue tendrá el 100 por 1 y después la vida eterna. Y si el 100 por 1 es así, la vida eterna, ¿cómo será? ¿Me entendéis? Y digo, la razón, o sea, pensando en esto, lo ve razonable, lo ve conveniente, ve que corresponde y que lo desea. Por eso, la fe en esto es consecuencia de la razón. Es consecuencia de la razón. Que encuentra esta creencia, fe, razonable. Esta es la cuestión. El problema es cuando explicamos la fe que no tiene que ver con la vida y que además no es razonable. ¿Entendéis? Vamos un rato juntos por si alguien quiere participar, intervenir, preguntar alguna cosa. Hay un micrófono de mano. Aunque no haya leído el libro, se acaba de publicar. El micrófono es importante sobre todo para que nos oigan los que están conectados. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias porque, bueno, creo que ha sido una conferencia muy interesante y yo me gustaría hacer una pregunta sencilla, no es con mala intención de verdad, pero que cuando estaba sobre todo usted, don Jesús, hablando, pues me ha venido una pregunta que me ha venido cuando estaba usted hablando a la cabeza, que ha dicho algo así como, y si me corrijo me equivoco, si la Iglesia tuviera de alguna forma interiorizadas los principios de comunión y liberación, el movimiento dejaría de tener sentido y probablemente se diluiría. ¿Qué es lo que le falta a la Iglesia para que el movimiento se diluya? Si se diera esa hipótesis, el movimiento sería más movimiento que nunca, pues estaría dentro de la comunión de la Iglesia, ¿no? O sea, el problema es que todo es limitado y por lo tanto, es decir, la Iglesia mayoritariamente no vive esa comunión. Es decir, que tú vas a misa y la pasas con vosotros y, como digo yo, no sabes ni cómo se llama, ni si tiene trabajo, si tiene problemas, si tiene, ¿no? Sí, y que no sé cómo decir, o sea, es que me vienen algunas burradas de este, ¿no? Pero yo siempre digo que los que me habéis escuchado ya muchas veces, ya, perdonadme que repita, pero hay mucha gente nueva, ¿no? Yo siempre digo que las homilías de los curas son el ejemplo máximo de la publicidad. El ejemplo máximo de la publicidad. Porque es el anuncio de un producto que no se vende en ninguna parte. ¿Entendéis? Claro, gastar dinero en anunciar una cosa que no se puede comprar, pues ya es un negocio importante, ¿no? Importante. Y siempre digo, solamente he visto un cura, y tengo ya más de 17 años, solamente he visto un cura que al final de la homilía, me acuerdo, era en Madrid, después de 25 años en Roma, en la calle San Diego,
y que hizo una homilía, cura joven, después ha hecho un movimiento, él, que dijo, al final de la misa dijo, lo que os he comunicado en la homilía, yo no lo puedo vivir solo. Por tanto, si alguno de vosotros que ha sentido sintonía con esto, pasáis por la sacristía y hablamos. Dijo, él se vendía un producto que se vendía en la sacristía. ¿Me entendéis? Tenía una propuesta. Y de ahí, y luego empezaron un movimiento. Un movimiento. ¿Listo? No digo el nombre, pero, o sea, entonces el tema. Se me ha ido el santo cielo. Ah, lo de la comunión, la comunión. Sí. La comunión, es decir, el movimiento desaparecería, no desaparecería, quedaría sanamente confundido, no sé cómo decirte, ¿no? Porque si toda la Iglesia vive la comunión y toda la Iglesia es liberación, el movimientín, el pequeño movimiento de comunión y liberación quedaría totalmente, es decir, sanamente confundido, o sea, identificado con todos los demás, lo cual quiere decir que lo que vivíamos era verdad y que esa, no esa desgracia, sino esa gracia es la gracia más grande que podríamos vivir, ¿no? Que toda la Iglesia, porque si la Iglesia fuera comunión y liberación, tendría la belleza de una vida diferente, de una gente que se quiere, de una gente que se ayuda, de una gente que disfruta la vida. Y si es liberación, que estaría presente en la sociedad, con una propuesta, o sea, con toda una serie de iniciativas, que no depende de cuántas iniciativas tenemos, depende del amor a Cristo que tenemos, que nos da la energía y el amor a la razón para pensar cómo hacerle presente a Cristo hoy. Pero sin la comunión, o sea, sin la comunión, todas las iniciativas que tengamos valen poquísimo, porque no le hacen reconocible. Lo que le hace reconocible es una gente que se quiere, ¿no? Una gente que se ayuda, una gente que se acompaña, una gente que son verdaderamente amigos y que al mismo tiempo no están en el intimismo, sino que afrontan la realidad. Afrontan la realidad. Y en la universidad hay problemas, o en la escuela hay problemas. Y Giussani empezó con aquellos chavalitos a afrontar los problemas de la escuela. Y eran bachilleres, a afrontar el problema de la escuela. Y en la universidad, es decir, si no se afrontan, si los cristianos no afrontamos los problemas de la universidad, es decir, estamos ausentes, estaríamos ausentes, ¿no? Otra cosa es cómo los podemos afrontar, qué alcance puede tener si somos 4, o sea, pero es decir, a esos 4 lo que están haciendo les sirve. Y luego además hay que tener en cuenta una cosa, que en esta batalla, lo más importante es que Él está con nosotros, que Cristo está con nosotros. Esta es la cuestión. ¿Me entendéis? Si no, ¿cómo podríamos plantearnos nada? ¿No? Digo, y para mí, Giussani esto es lo que nos ha enseñado, que coincide con lo que la Iglesia enseña cuando lo enseña. ¿Me entendéis? De modo que un movimiento puede aparecer como original, es decir, San Francisco de Asís con Cristo pobre, o sea, no era original, porque la Iglesia siempre habló de Cristo y de imitar a Cristo. ¿Me entendéis? Pero como no se vivía, resultaba una cosa novedosa, una cosa como que era nueva, porque la Iglesia, como desde el Papa a cantidad de cardenales y de obispos, no eran un testimonio en aquel momento, ¿no? Y Dios despierta a Francesco. Y cuando la Iglesia viviera el testimonio, total, el franciscanismo se confundiría. O sea, los carismas, o sea, sí, el problema es cuando los carismas se disuelven cuando uno es infiel al carisma. Esa es la cuestión. O sea, los carismas, sí, desaparecen cuando quienes los tienen que vivir no los viven. Pero cuando se vive el carisma, aunque la Iglesia, si tuviéramos la fortuna de que la Iglesia es santa, es católica, apostólica, es una, que son las notas que le hacen, que la caracterizan como presencia de Cristo en la historia, los movimientos no desaparecemos. Sería una sana, no confusión, sino identificación. Seríamos lo mismo. No sé cómo decirlo. No sé si te he explicado, ¿no?
lo cual es una cosa formidable. Pero nos queda luchar, tío, nos queda... El problema es ser fieles a la gracia que Dios nos ha dado. La cuestión es ser fieles al carisma, ¿no? Y en ese sentido, el caso de los legionarios es impresionante. Es impresionante. ¿Por qué? Porque nada les ha separado del amor a Cristo. Es decir, el fundador puede tener los problemas que sean, pero el carisma, es decir, queda en la institución. El carisma, es decir, no muere con el fundador, sino que el carisma se le da al fundador y continúa en la fundación, continúa en los legionarios. Y aquel carisma hoy lo están haciendo más vivo que mejor que cuando estaba él. Y cuando estaba él tampoco, es que quiero decir, lo que te decía antes, o sea, el padre Massiel, ¿sí?, con sus límites que la Iglesia ha reconocido totalmente, ¿no?, hasta destituirle y tal. O sea, a través de él ha generado 1.500 vocaciones sacerdotales. 1.500 sacerdotes. Y cuando murió, 4 años más tarde, o sea, cuando murió, yo comí con él 3 o 4 veces, con Massiel. O sea, cuando murió, había, además de 1.500 sacerdotes, había casi 2.000 o más estudiantes de teología y de filosofía y de esto. Porque Dios ha querido pasar por lo humano. ¿Me entendéis? Dios ha querido pasar por lo humano. Y sí, hasta los límites más grandes del humano, sí, pueden ser salvados. Y de hecho, en él han sido salvados. ¿Sí?, en los que continúan. Y por eso, sí, yo siempre les he dicho, sí, tiene que haber una primera página, porque una vez me dijeron, sí, hay que olvidarlo totalmente. Y yo digo, sí, menos la primera página. Hay que poner la primera página que si yo fuera legionario, que diría, todo esto ha nacido de una persona que se llamaba el padre Massiel y del que Dios ha servido para crear una cosa grande, a pesar de sus límites. A pesar de sus límites. Y entonces, cuando vosotros continuáis, porque tenéis vuestro carisma, que no ha muerto con el fundador, ni ha sido negado por la conducta del fundador, sino que se sirvió de eso, y la prueba es que seguís y que se puede ser entusiasta de todo esto. Y yo tengo buenos amigos legionarios con los que hemos comido y bebido abundantemente, que están estupendamente. ¿Puedo, Juan? Solo un apuntito de esto, y es quizá compartir esto puede ayudar. Y es que una de las cosas que en plena crisis, cuando nos quedamos sin cabeza y sin historia y sin todo lo que os podéis imaginar, el trauma, fue aprender que el más santo y más iluminado de todos los cofundadores, de todos los fundadores, que no ha existido, pero supongamos que existe una mezcla de San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y no sé quién más, ¿no? Sin cofundadores se muere estéril, por mucho que encarnara él el carisma y lo tuviera clarísimo y lo hubiera escrito en una enciclopedia sobre el carisma. Entonces, el carisma no le pertenece al fundador. Empieza con él, pero en la misma comunidad inicial encarna el carisma, ¿no? Entonces, el carisma es del fundador y de los cofundadores, obviamente asimétricamente, obviamente, ¿no? Pero sucediendo una desgracia de esa mezcla de pecado y profetismo que fue para nosotros nuestro fundador, y con lo cual hay amor al profetismo y misericordia con el pecado, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y muchos de nosotros tiraron piedras, ¿eh? No os creáis que esto fue Santa Paz. En esa mezcla, si no es compartida por los cofundadores, se muere con el más santo y más iluminado de todos los fundadores. En cambio, cuando pasa el fundador a los altares o a Dios tenga misericordia de él, si el carisma es de Dios, permanece, ¿no? La teología distingue entre dones y carismas. Si no hay continuidad, aunque lo llamáramos carisma, era solo un don. Claro. Por esta propiedad de carisma es su continuidad durante el tiempo que sea para edificar la Iglesia como continuidad. Gracias, José Luis.
estoy conmovido por, bueno, pues por ver al padre Florencio y por ver a Carras en la misma mesa. Y bueno, una de las cosas que más me sedujo de Comunión y Liberación fue el diálogo que hacía con la cultura. Porque en mi experiencia dentro de la Iglesia veía siempre una especie de oposición, ¿no? O sea, la cultura es interesante si los de fuera dicen lo que nosotros decimos. Y a mí eso por dentro me rompía, porque había cosas de los de fuera, ¿no?, haciendo esta separación, que me resultaban muy verdaderas, pero que no podía ligar, ¿no? Porque yo estaba dentro, ¿no? Esta oposición siempre entre dentro y fuera. Y en cambio veía a la gente que conocía el movimiento que no había esa distinción, ¿no? Y eso pues a mí me sedujo muchísimo y bueno, pues gracias a Dios pues participo, ¿no?, de la vida de este carisma. En la página 46 del libro dice: para don Giussani la cultura no es poseer nociones, sino una persona, Jesucristo. No porque de él se puedan obtener todos los conocimientos, sino porque, como dijo San Pablo, todo consiste en él. Cristo no se identifica con ninguna cultura, sino que es la fuente de una verdadera posición cultural, la que sabe valorar todo lo verdadero y bueno que existe en la realidad. O sea, a mí me gustaría si pudierais profundizar un poco en esto, ¿no? Como que Cristo es la verdadera cultura. Y cómo eso nos permite abrazar a cualquiera, ¿no? Gracias. Maestro. No, lo que has leído de Giussani es clarísimo, ¿no? O sea que para él, es decir, que es consecuencia de la razón, es la razón la que genera la cultura, ¿no? Y a través de la cultura con la que expresamos la realidad, ¿no? Expresamos la realidad. Pero, es decir, la dimensión cultural de Giussani, es decir, siempre, por una parte, nace de un principio fundamental, que él decía que la Iglesia es comprensiva e incluyente. La Iglesia es comprensiva e incluyente. Y esta es una de las 4 características que él pone en el último libro del Por qué la Iglesia, que cuando dice, después de haber hecho todo el recorrido y por qué Cristo es creíble que continúa presente entre nosotros, ¿no? Porque la Iglesia tiene la pretensión de ser la continuidad de Cristo en la historia. Pues son los cristianos los que estamos en la Iglesia, ¿no? Sí. Y entonces, es decir, Cristo continúa, y Giussani sostiene, la Iglesia es la continuidad de Cristo en la historia. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se puede creer? ¿Es creíble que la Iglesia sea la continuidad de Cristo en la historia? ¿No? Y Giussani dice, es la continuidad de Cristo en la historia si la Iglesia es una. Si es santa, las 4 notas del Evangelio, del credo. Si es santa, si es católica y si es apostólica. Pero hablando de la cultura, a lo que tú decías, Giussani dice, católico, la Iglesia es católica. Significa que la Iglesia es comprensiva e incluyente. Es decir, que ve algo bueno en cualquier parte, hasta en los enemigos de la Iglesia, ve algo bueno que sería aprovechable y lo incluye. Y ser incluyente es un milagro. De hecho, mirar la sociedad, ¿no? Es decir, cómo se excluyen todo. Las propuestas, machismo, feminismo y tal. O sea, habrá una fórmula en la que todo es integrable. Evidentemente, si la mujer está maltratada, habrá que luchar para que la mujer sea bien tratada. Si está excluida, pero no puede ser excluyente del valor de los hombres, porque sería volver a que los hombres se plantearan el problema que tuvieron las mujeres. En cambio, la reivindicación, si es cierto que hay una discriminación o una insuficiencia o una tal, un cristiano incluye. Si es verdad, incluye. Porque Cristo es la verdad y la verdad os hará libres. O sea,
Este es el secreto del cristiano. El secreto del cristiano es que si Cristo es la verdad y la verdad me hace libre, yo soy capaz de abrazar la verdad. Y de hecho, la Iglesia, es decir, en el comunismo, la Iglesia, es decir, Pío XI asumió un montón de... reconoció ciertos valores de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque eran justos, luchaban por algo justo. Luego, la solución era limitada, no sé cómo deciros. Pero, es decir, porque la solución, uno se equivoca en la solución. Si en el recorrido hay aspectos verdaderos, si yo soy comprensivo e incluyente, me los incorporo y son una riqueza para mí, ¿me entendéis? Entonces, mientras que sin Cristo, es decir, todo es excluyente. Es decir, para afirmarme yo tengo que negar al otro. Mientras que con Cristo no, para afirmarme yo no tengo problema contigo. ¿Me entendéis? Pero ser comprensivo e incluyente es un milagro católico. Eso es lo que significa. Lo que hay que ver es si somos católicos. Es decir, si somos incluyentes. De lo que debemos incluir. Porque si somos incluyentes de lo que hay que incluir, sería un error, ¿no? Pero no ser incluyentes de lo que hay que incluir es una pobreza. Y no hace presente a Cristo. Porque Cristo es la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo siempre digo, si a mí alguien me critica, será difícil que se equivoque al 100%. Porque hay que ser gilipons integral para equivocarte al 100%, ¿no? Y los gilipons integrales, por no decirlo de forma completa, son pocos. O sea, y por eso tienen muchísimo mérito, porque ser gilipollas integral, joder, o sea, tiene un mérito, es muy difícil, es fácil, ¿no? Pero, entonces, si ese se equivoca, si ese me dice una cosa verdadera mía, esto no lo haces bien, y yo, sí, amo la verdad, amo a Cristo, que es la verdad, Cristo me hace libre para reconocer y, por lo tanto, lo recibo bien. O sea, que no solo no lo recibo cabreado, sino que lo recibo bien. Algo que me puede enriquecer. No sé si me he explicado. Entre las cosas tiene mucha tierra lo que has preguntado. Pero, es decir, para mí, es decir, la experiencia es esta. Es decir, que nosotros, a nivel cultural, es decir, somos capaces, deberíamos ser capaces de integrar todo de cualquiera si es que es verdadero. Aunque se equivoque, aunque solo tenga el 5% de la verdad. ¿Me entendéis? O sea, y esto en el fondo es la riqueza de la Iglesia. O sea, que la Iglesia dura, estamos en el año 2022, porque la Iglesia ha sido católica. Ha sido una, santa, católica. Y católica significa esto. Y yo digo, a mí esto me entusiasma. ¿Me entendéis? A mí esto me entusiasma. Y de hecho, vosotros veis el arte, ¿no? Sí. Y tú dices, coño, ves el arte que ha nacido del comunismo. O sea, es de una pobreza inmensa. Lo mejor que tiene el comunismo son las iglesias ortodoxas que no derribaron, o sea, que las han conservado. ¿Me entendéis? Pero ¿qué monumentos hay? No ha generado. ¿Por qué? Porque sin la verdad, la belleza está condicionada a la verdad. Y cuanto más verdadero se es, más belleza se genera. Pero yo en el caso del arte lo veo, o sea, y lo mismo, por tanto, en la música. O sea, si cogéis la música religiosa, o sea, ¿no? Es decir, los grandes compositores, los tal, es decir, el comunismo no ha generado eso. ¿Me entendéis? Y tenían todo el poder para generarlo. O sea, ¿me entendéis? Pero esto de ser comprensivos e incluyentes, católicos, somos católicos porque si somos comprensivos e incluyentes y no tenemos miedo a nada. Y los 5 gramos de verdad o la media tonelada de verdad, yo me la cepillo muy contento. ¿Me entendéis? O sea, el problema es que, y luego, si nosotros a lo mejor tenemos un poquitín más de 5 gramos de verdad como católicos, por todo lo que la teología que se ha hecho y las universidades que la Iglesia ha hecho y por todo esto, ¿no? O sea, es que bueno, Bueno, muchísimas gracias. Otra vez más reiteramos agradecimiento a la universidad, sobre todo al Instituto Newman, al padre Florencio, por la acogida de este acto, a Carras, que ha aceptado la invitación muy, muy gustosamente. Yo me voy verdaderamente conmovido de lo que he visto, como decía Chema ahora, ¿no? De ver que de este miedo que traía al principio,
al que superaba la ilusión se ha visto recompensada. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Gracias también a los que habéis estado online. Perdonad por las obras, por los ruidos y por los fallos técnicos que haya podido haber. Bueno, tío, esperamos que nos sigamos viendo y que sigamos participando de esta comunión. Muchísimas gracias.